Hablemos de Looney Tunes, que llega al mundo deportivo, así que diviértete jugando fútbol, baloncesto, tenis y más con este increíble videojuego creado justamente por peruanos. Estamos hablando de Looney Tunes Wacky World of Sports. ¿Están listos para hacer deportes junto a tus personajes favoritos? Llegó Looney Tunes Wacky World of Sports, un videojuego que te invita a competir contra tus amigos en el equipo de la mítica franquicia. Con Wacky World of Sports jugarás baloncesto, fútbol, golf y tenis. Estarán 9 personajes emblemáticos del mundo de Looney Tunes, como Bugs Bunny, Pato Lucas, Puerco Porky y el demonio de Tasmania. Un hecho interesante es que fue creado por el equipo de Bantam Games, un estudio peruano que se encarga del desarrollo de videojuegos basados en películas, programas de televisión y propiedades intelectuales. Sus creadores cuentan que crear un videojuego basado en franquicias muy conocidas les da la oportunidad de dar vida a personajes icónicos con los que muchos soñamos y jugamos desde pequeños. Pero también puede ser desafiante, ya que se debe cumplir con los estándares que exigen las franquicias, así como reinterpretar y adaptar historias muy queridas a un medio interactivo. De esa manera se asegura un videojuego de calidad. Looney Tunes Wacky World of Sports está disponible para todas las consolas, así que no hay excusas para perderte de este divertido videojuego. Y si quieres conocer más, no te pierdas de la siguiente entrevista. Looney Tunes Wacky World of Sports. ¿Y qué creen? Miren, aquí a mi costado justamente tenemos a Diego Tudela, coordinador de marca y medios de justamente este estudio, desarrollador de videojuego peruano, y también a Carlos Salazar, que es el Lead Game Designer, donde nos pueden contar un poco más sobre este increíble videojuego que se creó aquí, señores, en el Perú, y hasta PlayStation dice que es lo máximo. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Bienvenido, cuéntanos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Están emocionados de estar aquí? Primero quiero saber. Sí, obvio. Bastante. Por favor, chicos, ¿cuál fue la inspiración principal detrás de este videojuego? Bueno, la inspiración principal en realidad fue el humor irreverente de los Looney Tunes, porque era lo que más teníamos que capturar, pero Carlos también les puede contar un poquito. A ver, Carlos, cuéntanos. Sí, de hecho, siempre junto a nuestros aliados comerciales analizamos cuáles son las tendencias de mercado y qué es lo que hace falta. En la época, digamos, en la que estamos trabajando el concepto creativo del juego, justo la fecha de lanzamiento coincidía o está en una ventana muy cercana a lo que eran las Olimpiadas, que fueron hace aproximadamente un par de meses, me parece. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un juego sobre deportes con los Looney Tunes? Entonces, de aquí surgió la idea, justamente. Siempre es un trabajo deporte con Looney Tunes, porque es algo pues interesante, ¿no? Que los hayan puesto juntos. Sí, siempre es un trabajo conjunto. En realidad son ideas que vamos explorando, vamos viendo y pues terminó convergiendo en este juego tan irreverente y Looney Tunesco que hemos desarrollado, ¿no? Divertidísimo, de verdad divertidísimo. Diego, ¿cuáles fueron de repente los mayores desafíos que tuvieron para poder hacer este videojuego? Y ya, siempre la parte más retadora es cumplir con los estándares de calidad de nuestros clientes. En este caso, Warner particularmente tiene muchas exigencias con lo que es animación. Porque también, o sea, Looney Tunes es una franquicia ya legendaria a estas alturas, ha inspirado a un montón de animadores. Gigante. Entonces, eran muy estrictos, pero eso también ayudó que el equipo pueda seguir creciendo, ¿no? Porque todo el feedback que nos han dado ha servido para que nos potencie el talento que tenemos por acá. Y que la gente realmente lo está pidiendo, ¿eh? Este videojuego está muy divertido, está viendo éxito e incluso lo están diciendo, tienes que jugarlo sí o sí. Por favor, Carlos, ¿de repente ha habido alguna dificultad técnica o creativa que hayan podido tener a lo largo del desarrollo de este videojuego? Sí, bueno, de hecho es muy interesante que lo preguntes. A nivel tanto creativo como de gestión, fue un gran reto porque realmente la experiencia que te ofrece Looney Tunes son 4 juegos en uno. Cada deporte es un juego en sí mismo, por separado. Entonces para nosotros, el destinar todos los recursos y enfocarnos en cada experiencia para que tenga la mayor calidad posible y el organizarnos a nivel interno fue, creo que lo más demandante, pero era la única forma que, digamos, que nosotros consideramos en la que íbamos a poder lograr ese objetivo, ¿no? El de crear esta experiencia. Y además de
todo el trabajo conjunto que tuvimos con los clientes, como equipo, el aprendizaje que mencionó Diego, esto nos permitió pues el abordar los retos y en lograr el objetivo, ¿no? Como te digo, finalmente son 4 juegos en uno. Exactamente, 4 juegos en uno, tenemos todo eso. ¿De repente alguna otra dificultad más que hayas podido ver que haya salido a lo largo de este tiempo de creación? Ya, mira, una cosa que pasó fue, nosotros no conocíamos mucho lo que era el golf. En general es un deporte que no se juega mucho en Aquí, Perú. Bueno, claro. se juega creo que en algunos lugares muy particulares. Entonces el equipo hasta tuvo que meterse a clases para poder entenderlo un poco más, para poder familiarizarse. Por suerte tenemos la libertad de que las reglas de los deportes son un poco más libres en este caso, porque justamente aprovechando a los Looney, pero sí fue un reto particularmente aprender ese deporte. Yo quiero saber, cuando ves todo este videojuego gigante, ¿no? Ves todos los gráficos, entendiendo los personajes que todos conocemos y que hasta nos da nostalgia porque lo hemos tenido ya en nuestra infancia. ¿Cuánto tiempo se logra hacer todo este videojuego, ¿no? ¿Cuánto tiempo transcurre desde el momento de su creación, desde el primer momentito que dices vamos a concebir este videojuego hasta ya el lanzamiento? En realidad es un poco variable. Usualmente un proyecto de desarrollo de videojuegos consta de 3 etapas, ¿no? Preproducción, donde se hace todo el planeamiento, la visión del proyecto. La etapa de producción, que es cuando ya todo el equipo se involucra y empezamos a desarrollar todos los assets del juego, a implementar los niveles, todo el contenido en sí. Y la postproducción, que ya viene más a la etapa de pulido, que no hayan errores, que no hayan bugs que afecten la experiencia de juego y ya la distribución del juego por sí misma, ¿no? Entonces, en estas 3 etapas, más o menos unos 18 meses de desarrollo entre las 3. 18 meses, yo pensé que me iba a decir 20 años. A mí me demoraría 20 años hacer un videojuego. O sea, impresionante, son unos capos de verdad. Y yo quiero que me digan, por favor, una infidencia, así un secretito. ¿Cuál fue algún personaje, si es que hubo, de repente que lo habían considerado un personaje de nuestra infancia y que finalmente no llegó al videojuego? Sí, mira, o sea, más que... O sea, de hecho, a los personajes los hemos elegido a nivel de popularidad, pero un personaje con el que sí nos quedamos las ganas de que sea jugable fue Piolín, porque es uno de los más icónicos. Lo teníamos muy presente en el juego, pero como teníamos una limitación técnica por el tamaño, y o sea, como que no podía interactuar de una manera tan efectiva con los demás, tuvimos que pasarlo y no lo podía hacer gigante porque iba a ser raro. No, claro, y tuvimos que pasarlo a que sea un personaje más como de presentación. Oh, Piolín, ¿luchaste por Piolín? Luchamos. Y por eso está como, bueno, para los entendidos como NPC, ¿no? Como un personaje no jugable. Sí está en el juego, pero como dijo Diego, por la escala, el tamaño en su proporción respecto a otros personajes iba a ser muy difícil y muy demandante el que funcionase igual que todos los demás. Y como muchas veces en un videojuego uno busca pues que la experiencia sea justa independientemente de qué personaje elijas, ¿no? Entonces por eso decidimos que lo mejor para él era aparecer como un personaje no jugable. Está dentro del juego, se van a reír mucho con él, pero creo que esa fue una de las causas principales por las que no apareció. Qué como penita. personaje jugable. Piolín, te cuento que a mi papá le dio Piolín, así que... Oh. Pero bueno, igual lo tenemos, como bien dice, en el videojuego Carlos. Y de repente en el tema del diseño de los eventos deportivos, porque hay que lograr de repente que se vea real dentro de lo que se puede en los videojuegos, ¿no? Y engancharte. ¿Cómo fue el proceso para diseñar eventos deportivos dentro de videojuegos? Gran pregunta. Ya. Usualmente es un proceso creativo que tiene múltiples etapas. Pero la primera, digamos, siempre es buscar cuál es el objetivo, cuál es la experiencia que tú quieres generar para el público, para los jugadores. En base a ello, buscamos referencias que nos inspiran para poder, digamos, basar hasta cierto punto nuestros diseños iniciales y nuestros prototipos en ellos, ¿no? Una vez que empezamos a iterar, se empieza a programar, se empieza a implementar y llegamos a un punto donde decimos, ok, este prototipo, o sea, este software prototipo es divertido por sí mismo y genera esa experiencia a la que queremos llegar. Obviamente, en esta etapa, digamos, bastante abstracta del desarrollo, donde vemos qué otros juegos han tenido éxito como juegos de deportes y también cuál es el juego que nosotros queremos crear, el juego de deportes que nosotros queremos crear, y vemos qué funciona y qué no funciona y lo vamos iterando y lo vamos puliendo hasta que llegamos ok, este es. Y una vez que eso está, ya entramos todos a la fase de producción, donde ya empezamos a implementar los personajes, las animaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Me parece súper divertido tu trabajo, súper difícil también, eso hay que recalcarlo, pero súper divertido. Me imagino estar ahí, de pronto estar jugando el juego diciendo, esto no me gustó, vamos a arreglarlo, vamos a hacer esto. Y lo tienen que analizar una y otra vez, ¿verdad? Diego, me estabas diciendo justamente que tuvieron que estar en clases incluso de golf, entonces sí se apoyaron un poco en versiones reales del juego, pero también se les ocurrió mandarlo como que al lado alocado para crear el videojuego que estamos viendo ahora. Claro, de todas maneras ya teníamos algunas referencias de la misma, o sea, por suerte Looney Tunes es una franquicia que ha jugado mucho con los personajes, entonces teníamos referencias como Space Jam que nos sirve de inspiración para verlos jugar básquet, entonces ya sabíamos que podíamos ser un poco más libres con las reglas y eso de hecho nos dio mucha flexibilidad. Tenemos que respetar la esencia de los deportes, pero si, por ejemplo, si te das cuenta no hay fouls, o sea, o puedes ir como quieras contra tus contrincantes porque se trata de eso, ¿no? Claro, los Looney Tunes son alocados. Exacto, son alocados, por ahí se golpean, entonces es súper, o sea, nos permite ser mucho más divertidos. Y de repente para sentir esa autenticidad de los deportes, en contraste con justamente los personajes que son alocados, ¿hubo ahí algún desafío? Sí, quizás podemos decir que ese fue el desafío más grande del juego, porque teníamos que lograr que, por un lado, lo que llamamos mecánicas de juego, ¿no? Sean funcionales, que generen una experiencia divertida, pero al mismo tiempo los personajes tenían que hacer cosas que harían los Looney Tunes. Exacto. Entonces eso tomó un esfuerzo por parte de todo el equipo creativo, de todo el equipo en general, porque tenían, como te digo, tenían que funcionar tanto las mecánicas junto con lo que nosotros llamamos la estética, ¿no? Entonces todo tenía que gritar Looney Tunes. Es más, creamos un concepto interno que se llama lunitificación. Ah, mira, lunitificación, sí. En la RAE, por favor. Que nos permitía a nosotros comunicarnos y saber, a ver, muchachos, por ejemplo, ¿no? El especial de tenis, ¿no? Porque hay una mecánica en el juego donde tú cargas tu barra y cuando tienes suficiente poder puedes lanzar un super golpe. Pero lanzar sobre el super golpe no es Looney Tunes de por sí. Claro. La reacción del personaje, cómo golpea, cómo recibe el golpe el personaje que lo recibe, tiene que gritar todo Looney Tunes. Exacto. Entonces, el hecho de empezar a crear todas estas secuencias, estos conceptos, junto con la funcionalidad en sí que debe tener, creo que fue el reto más grande que tuvimos que enfrentar. Me hablaste de golpe y yo me acuerdo de Looney Tunes que metían un golpe y salían los pajaritos, ¿no? Volando alrededor. También está. ¡Ah, lo máximo! Y mira, aquí justamente en el videojuego tenemos imagen, obviamente, que estamos viendo ahí, los gráficos que son espectaculares, pero hay una parte muy importante que incluso puede lograr que sea exitoso un videojuego, ¿no? Y estamos hablando de la banda sonora, de los efectos de sonido. ¿Cómo llegaron para lograr decir, este es el sonido que queda, ¿no? Y todo el proceso que se logró para finalmente hacer la banda sonora que conocemos. Claro, por suerte tenemos mucha inspiración, o mucho material para inspirarnos de la historia de la franquicia. Sí nos hemos inspirado para crear la banda sonora del juego en toda la historia de la franquicia, ¿no? Entonces eso de alguna manera nos permitió trabajar bastante bien. Interesante. ¿Y cómo evolucionó de repente ese concepto original al final? Porque yo siento que de repente al comiencito dijeron, sí, bueno, vamos a hacer los Looney Tunes de esta forma, con el deporte, y luego de repente cambió todo hasta llegar ya al punto final del lanzamiento, ¿no? ¿O sintieron que mantuvieron la lunitificación desde el comienzo? Interesante que mencionas lunitificación, porque la lunitificación no estuvo al comienzo. En realidad, teníamos esta visión de que queremos hacer un juego de deportes que grite el Looney Tunes, donde los Looney Tunes sean los protagonistas, las estrellas. Sin embargo, al inicio probamos muchas cosas. Más relacionado a cuál es la mejor forma, pues, de que el juego grite el Looney Tunes por todos lados. Y eventualmente en las pruebas que hicimos, en los prototipos, en las revisiones, en los benchmarks, estudiando las series animadas, estudiando las películas, estudiando otros juegos, fue que llegamos a esta conclusión de, ok, primero nosotros tenemos que entender qué es que algo grita el Looney Tunes, y luego tenemos que aplicar eso a todo el juego. Exacto. Y así fue como nació la notificación. Entonces, en esencia, sí, digamos, se mantuvo el objetivo del juego. Tiene que ser un juego de deportes donde los Looney Tunes sean las estrellas, pero evolucionó este concepto a lo largo del desarrollo de todo el proyecto, ¿no? ¿Y hubo más lecciones de repente para todo el equipo de desarrollo, aparte de esta que por supuesto siento que es de las más importantes? ¿Lecciones que aprendieron para hacer este videojuego? Lo que más hemos aprendido ha sido
básicamente la prueba y error, ¿no? O sea, en todo momento hay cosas que van saliendo, hay cosas que se tienen que solucionar y tener 4 juegos a la vez, porque es un juego donde son 4 juegos a la vez. O sea, cada deporte es un juego en sí mismo. Ha sido un reto muy grande en organización del equipo y realmente todos dieron la talla, ¿no? Y eso, o sea, y ha sido porque ha sido un proceso colaborativo muy, muy rico. Por supuesto, colaborativo y tremendo, porque estamos hablando de todo el estudio Bantam, que es peruano, lo volvemos a decir, que estamos aquí con desarrolladores peruanos y que nos están trayendo un gran videojuego. ¿Y qué importancia tuvo el tema multijugador, ¿no? El tema cooperativo para que puedan, pues, varias personas estar jugando en un mismo momento? Bueno, realmente desde el inicio sabíamos que tenía que ser multijugador. Esto es por la misma naturaleza del género de juego, ¿no? Usualmente los juegos de Party Arcade, con la temática de deportes, pues, tienden a tener estas características tan notorias y en realidad nosotros más hemos pensado el juego te permite jugar en modo de un solo jugador y vas a tener una gran experiencia, pero donde realmente vas a tener la mejor experiencia posible jugando con tus amigos. Les aseguro que van a pasar un gran rato, se van a matar de risa, se van a amar, se van a odiar, porque incluso algunos deportes tienen modo colaborativo y otros deportes son todos contra todos, como golf, por ejemplo. Claro. O en tenis, que puedes jugar dobles, que son 2 contra 2. Entonces, el juego tiene muchas opciones para ir cambiando parejas, ir cambiando con quién juegas. Incluso tiene un modo de juego que se llama el Ultimate Cup, que es donde todos juegan contra todos. Y en algún momento vas a tener que competir y en algún momento vas a tener que colaborar. Entonces, definitivamente la mejor experiencia la vas a tener jugando con tus amigos. Y hablando de experiencias, ya estamos cerrando la entrevista, quiero que me cuenten una anécdota divertida, por favor, algo que haya pasado durante el proceso. O sea, lo más chévere que pasó durante el proceso fue que en realidad los juegos los tuvimos que hacer por etapas. Entonces empezamos con tenis y ya después seguimos con los demás deportes. Y cuando ya teníamos más avanzado tenis y estábamos trabajando en básquet y en fútbol, teníamos a la gente jugando tenis, como simplemente en la hora de almuerzo o en cualquier momento. Incluso en un momento hicimos un torneo interno como para que la gente pueda probar el juego y así no, o sea, faltaba pulido obviamente, pero era divertido verlo incluso en esa etapa ya jugable, ¿no? Pero era muy divertido y satisfactorio ver, como dijo Diego, ¿no? Era la hora de almuerzo y es tu tiempo libre, ¿no? Estás descansando y... Sigues trabajando. Sí, es que no era ya tanto por trabajo, sino es que se juntaban algunos miembros del equipo y te juegan una partida de tenis, ya. Y el juego, como dijo Diego, todavía no estaba terminado, pero muchas personas se ponían a jugar. Y eso creo nosotros que nos hizo darnos cuenta de que estamos yendo por un buen camino y que realmente al equipo le gustaba lo que estaba haciendo. Por supuesto que está yendo un gran camino. Yo quiero de verdad trabajar con ustedes, pero ya. Por favor, ¿cómo les pueden encontrar justamente la realizadora de videojuegos que está aquí, Bantam? Estamos en todas las redes, en Instagram, LinkedIn, en Facebook como Bantam Games, así que pueden encontrarnos ahí, también en X. Invita a todos a jugar. Y por favor, sí, Looney Tunes está para todas las plataformas, está en Epic, en Steam, en PlayStation, Xbox y Switch, así que pueden jugarlo donde quieran. No se repetirán, se van a divertir muchísimo, y más aún si son fans de los Looney Tunes. Gracias, Carlos. Gracias, Diego. Entonces aquí estaba justamente hablando un poco más de este increíble videojuego que ya está para todos.